Dicen, pero Dios sabe más, que Aladino se dispuso a construir un palacio para su prometida, la princesa Badr al-Budur, a cuya mano había accedido gracias a Dios y a cierto servidor extraordinario que vivía dentro de una lámpara que estaba en su poder. Se lo anunció a su futuro suegro y el rey le concedió para su proyecto el terreno que estaba frente a su alcázar. Aladino frotó la lámpara de los dones y el servidor, que todo lo conseguía, se materializó y le prometió que pronto vería a la luz un palacio como nunca los hombres habían visto otro. Al alba ya había cumplido su palabra. El sol salió ante un nuevo edificio hecho de piedras preciosas que parecían estrellas, que parecían flores, que parecían gotas de sangre de seres extraordinarios. El servidor condujo a Aladino al recinto del tesoro, que estaba repleto de oro y plata y de tantas gemas rutilantes como no podrían contarse incluso si se invirtiera toda la vida en ello. Luego le mostró a Aladino el aparador donde se guardaban los implementos para comer: cucharas de ágata y ámbar, platos de obsidiana, copas de cristal, de cuarzo, cántaros de porcelana, bandejas de oro y fuentes de alabastro, de amatista, de porfiria, de rubí, de lapislázuli, de jade y de esmeraldas. Abrió la puerta de otro cuarto y en él abrió cantidades y cantidades de baúles de madera, de áloe, de teca, de pino, de guayacán y de caoba, llenos de prendas procedentes de todos los países del mundo. La ropa estaba adornada con brocados y bordados que representaban jardines y ciudades y había sido tejida con lanas, algodones, linos, sedas e hilos de cobre y de rutilio. Quien veía aquella abundancia de atuendos quedaba por un segundo suspenso, sin voz y sin voluntad. Pasaron luego al jardín, que contenía una montaña, un río y un bosque, y a las piscinas para el baño, que eran de todas las temperaturas y todos los tipos de corriente que podrían imaginarse. Dentro del conjunto palaciego había un pequeño kiosco que tenía 24 habitaciones. En una de las habitaciones suntuosas había una ventana que no se había terminado, le faltaba un barrote, pues Aladino quería que el rey se diera cuenta de que ningún mortal podía acabarla. Cuando el rey despertó, vio delante de su castillo aquella construcción que ninguna mente humana habría podido imaginar y que se había construido en una sola noche. Entre el nuevo palacio y su casa, vio también una alfombra exquisita que Aladino había mandado tejer y extender allí para que la princesa pudiera pasar de su vida anterior a su nueva vida sin tocar siquiera el suelo. Mandó entonces que se celebraran las bodas de su hija, y tras la boda hizo su primera visita al palacio de los recién casados. Contempló la suntuosidad y el portento de cada estancia. En el kiosco descubrió la ventana que tenía un barrote incompleto. «Qué lástima, ventana, que no te hayan terminado», dijo, y Aladino lo oyó. Y le explicó que la incompletitud de la ventana se debía a que la boda se había celebrado muy pronto. El rey manifestó su voluntad de concluir el barrote de la ventana y su yerno aceptó. De ese modo, dijo Aladino, habría un recuerdo del padre en la nueva vivienda de la hija. El rey entonces puso su tesoro a disposición de los orfebres y de los demás artesanos del reino para que completaran el suntuoso barrote de la ventana. Y se quedó a cenar en el palacio de Aladino. Le sirvieron de cuantos manjares había disfrutado en el pasado y de otros que no había probado jamás, de todas las delicias existentes. Después de comer lo deleitaron músicas de cuantos instrumentos se había inventado el ser humano. Pasados unos días, el rey fue a inspeccionar los trabajos de sus hombres y advirtió que la calidad de lo que estaban haciendo era muy inferior a la del resto del palacio. Lo comentó y le explicaron que su tesoro no alcanzaba para más y que no iba a alcanzar el tesoro entero del reino para costear la culminación del barrote que faltaba en la ventana de una de las habitaciones del kiosco del palacio. El rey ordenó entonces a sus ministros que echaran mano del regalo que Aladino le había hecho a la hacienda real con motivo del matrimonio. Lo hicieron, pero eso tampoco alcanzó. Entonces el rey
mandó a que se recogiera la fortuna de todos los nobles del reino, pero con la fortuna de todos los nobles del reino tampoco pudo hacerse ni siquiera la mitad del barrote que faltaba. Al enterarse de esos esfuerzos y de esos pocos progresos, Aladín ordenó que los joyeros y los constructores del rey suspendieran su trabajo. Devolvió a los nobles su riqueza y le pidió al servidor de la lámpara maravillosa que terminara él la fabricación del barrote, lo cual hizo en una sola noche como de costumbre. Cuando el rey vio la ventana concluida, su estupor ante su nuevo hijo hermoso, su yerno Aladino, ya no tuvo techo. Aquel que no se parecía a nadie había logrado además en una sola noche lo que muchos hombres habían intentado durante meses sin poder. El cuento de Aladino, que no termina ni comienza acá, suele publicarse como parte de las 1001 noches, aunque, como pasa con otros cuentos famosos que se han incorporado a la colección, el de Alí Baba y los 40 ladrones, por ejemplo, no aparece en los manuscritos medievales árabes, sino que fue introducido por Antoine Galland, el primer traductor occidental de la colección completa, que lo tradujo al francés a comienzos del siglo XVIII. Se cree que Hanna Diyat, un maronita de Alepo, le contó a Galland la historia de Aladino el 5 de mayo de 1709 en París y que se la contó en francés, y Galland la metió entonces en las 1001 noches. Así es como de Occidente volvió un cuento a Oriente con otros cuentos más, porque no hay Oriente y no hay Occidente. Y ahora conté yo una versión mía a partir de la traducción de las 1001 noches de Juan Vernet. Cuando yo leo sobre el palacio de Aladino, siento el vértigo del tiempo. Bajo los pies, la cuerda tensa sobre la que caminamos, haciendo equilibrio entre lo infinito, que es lo infinitamente inacabado, y lo completo, que es también lo que se acaba y lo que ya pasó. Lo que falta en la ventana del palacio devora todos los recursos existentes y su consumo no lo hace aparecer. Todo puede hacerse, puede gastarse para nada. El barrote termina construyéndose desde otro lado, por parte de la fuente inagotable de cuanto existe. De manera similar, después de que la colección de las 1001 noches tomó siglos, viajes, generaciones, memorias, traducciones e intenciones para desarrollarse, apareció de pronto un día el cuento de Aladino. El contador de historias y su traductor son el genio o el servidor que vive en la lámpara y que vive en cada uno de nosotros. El cuento y el barrote aparecen como dones de la lámpara, como el don de la luz, y nos recuerda que todos los esfuerzos humanos de todos los tiempos no bastarían para decorar un solo agujero del kiosco del palacio del universo infinito. Solo Dios basta. Es mi manera de desearles a todas, y digo todas porque el femenino incluye el masculino, una buena Semana Santa de reflexiones religiosas. Y ahora, en la entrevista de hoy, vamos a hablar de otro modo también sobre la conciencia de la finitud y de la participación y sobre el propio límite y los límites del mundo, sobre la ansiedad de ese hueco de la ventana de Aladino que puede devorarlo todo si no viene de otra parte y de otra conciencia su remedio. Y estaremos hablando, por tanto, de la atención a la tierra y del cuidado de la tierra. Y nuestra invitada es la fabulosa Mariana Matija. Ya volvemos.